Hay momentos en los que las costuras del sistema empiezan a crujir, y esto es lo que, según algunas voces, estaría ocurriendo ahora mismo en el Centro Nacional de Inteligencia. Dentro del CNI, dicen, se están cociendo problemas. Cansancio acumulado durante años por interferencias políticas, por decisiones que no siempre responden a criterios técnicos y por una sensación creciente de que la institución ha dejado de ser un terreno estrictamente profesional para convertirse en un campo de batalla partidista. Y en medio de ese malestar hay dos documentos que pesan como una bomba de relojería: el informe sobre Pegasus y el informe interno sobre el 11M. Dosieres que siguen bajo llave, pero que podrían terminar filtrados si la tensión no se rebaja. Mientras tanto, hacia afuera, el gobierno mueve ficha, se anuncian desclasificaciones históricas como la del 23F y se vende la imagen de transparencia total. Se abre el archivo, se enseñan papeles, se generan titulares, pero hay quien sostiene que todo eso funciona como distracción calculada. Es como si dijeran: te doy acceso a una parte del pasado que ya no me compromete demasiado, mientras lo verdaderamente delicado sigue guardado en el cajón. Una mano muestra, la otra esconde. Y en política eso no suele ser casualidad. El run run no se queda solo en los despachos, también salta al mundo cultural. La gala de los premios Goya vuelve a convertirse en escenario de discursos con carga ideológica. Actores y actrices reivindican su libertad de expresión y defienden que el cine siempre ha sido espejo de la realidad. Hablan de Gaza, de Ucrania, de conflictos internacionales, de derechos humanos. Y es verdad que el cine históricamente ha tenido esa dimensión crítica, pero lo que molesta a algunos sectores es el contraste. Silencio casi absoluto sobre los escándalos nacionales, sobre las polémicas que afectan directamente al Ejecutivo, sobre las tramas que salpican a las figuras cercanas al poder. Para algunos, coherencia ideológica; para otros, alineamiento cómodo con quien financia. Y ahí es donde entra el debate sobre la cercanía entre el gobierno y determinados referentes culturales. Se acusan a parte de gremio de evitar cualquier crítica frontal al entorno de Pedro Sánchez, mientras se muestran especialmente combativos con otros actores políticos. Se menciona la influencia ideológica de espacios como Podemos, cuyas consignas sobre feminismo, antifascismo y política internacional han permeado buena parte del discurso público progresista de los últimos años. Para los críticos, todo forma parte del mismo ecosistema. Pero volvamos a lo que realmente es explosivo: los informes. El caso Pegasus ya sacudió el tablero político cuando se supo que líderes independentistas y hasta miembros del propio gobierno habían sido espiados con ese software. Oficialmente se explicó lo justo, se reconocieron infecciones, se apuntó a responsabilidades difusas y se intentó cerrar la crisis. Sin embargo, según apuntan periodistas como Albert Castillón, dentro del CNI existiría un informe mucho más detallado, con información sensible sobre cómo se produjeron esas intrusiones, quién pudo estar detrás y qué responsabilidades políticas se derivan. Ese documento, dicen, no ha visto todavía la luz. El segundo dossier es todavía mucho más delicado, el relativo al 11M. Los atentados de Madrid marcaron un antes y un después en la historia reciente de España. La versión judicial estableció la autoría y cerró el caso, pero siempre ha habido teorías alternativas, sospechas y preguntas sin respuesta para parte de la opinión pública. Lo que ahora se sugiere es que existiría un informe interno que cuestionaría elementos clave del relato conocido, apuntando incluso a la posible intervención de servicios de inteligencia extranjeros. Si algo así se confirmara, el terremoto político sería mucho más mayúsculo. El enfado dentro del CNI, según estas versiones, no solo sería por los informes en sí, sino por la percepción de que la institución está excesivamente vinculada a los intereses de Moncloa. Se habla de presiones, de decisiones incómodas, de malestar por la gestión de la dirección actual. Y cuando en un organismo así empieza a circular la idea de "hasta aquí hemos llegado", el riesgo de filtraciones aumenta.
Mientras todo el mundo está pendiente de discursos, ruedas de prensa y titulares grandilocuentes, hay otra partida que se juega en el terreno mediático, y es igual o más interesante. El canal promovido por Pablo Iglesias ha conseguido colarse en Movistar Plus, la plataforma de Telefónica. Y claro, esto no ha pasado para nada desapercibido. Hay quien dice que esto es puro negocio, que una plataforma busca contenidos que generen ruido, conversación y suscriptores. Que Iglesias guste más o menos, tiene tirón, tiene parroquia fiel y sabe generar titulares. Desde ese punto de vista, blanco y en botella, acuerdo empresarial y a correr. Pero como siempre en España, la cosa no se queda ahí. Para otros, esto huele a algo más simple que estrategia comercial. Ven el movimiento como otro capítulo de esa relación compleja entre poder político y grandes empresas del IBEX. Porque cuando hablamos de Telefónica no hablamos de cualquier empresa, hablamos de un gigante histórico con un peso institucional y conexiones en no todos los niveles. Y claro, si es el gobierno, tiene influencia directa o indirecta en determinadas decisiones estratégicas. La sospecha surge sola. ¿Es casualidad? ¿Es coincidencia? ¿O es una ayudita entre colegas? En las redes sociales el tema está que arde. Ha habido campañas llamando a darse de baja, mensajes incendiarios, amenazas de cancelar suscripciones y acusaciones de trato de favor. Gente diciendo que no piensa pagar por una plataforma que, según ellos, blanquea o promociona determinadas figuras políticas. Otros, en cambio, celebrándolo como una victoria cultural frente a los medios tradicionales. Como siempre, trincheras digitales y cero punto intermedio. Pero este movimiento no se entiende del todo si no miras el cuadro completo de la izquierda española en los últimos años. Primero llegó el terremoto de Podemos, irrumpieron como un ciclón, con un discurso agresivo contra la casta, prometiendo asaltar los cielos y disputándose al PSOE su espacio natural. Durante un tiempo parecía que el sorpaso era posible, que el tablero iba a darse la vuelta. Luego vino la realidad, luchas internas, desgaste institucional, polémicas legislativas, pérdida de impulso electoral. El partido que había nacido como máquina de guerra electoral empezó a fragmentarse. Y en ese contexto apareció Sumar, presentado como el nuevo paraguas, la versión más amable, más técnica, menos bronca. Un rebranding en toda regla del espacio a la izquierda del PSOE. Aquí es donde algunos analistas ven la jugada maestra del PSOE. Según esta teoría, los socialistas han aprendido algo clave. Deja que tus socios más escorados lancen las propuestas más polémicas, que asuman el desgaste mediático, que se quemen con leyes controvertidas y luego tú te recolocas como el adulto responsable de la sala. Absorbes parte de su discurso cuando te conviene, te distancias cuando la cosa se complica y te presentas como el único garante de estabilidad. Es una especie de canibalización elegante. No destruyes a tu aliado de golpe, lo integras poco a poco, le tomas las ideas que te interesan y lo dejas asumir el coste político de las más explosivas. Al final, el votante más moderado se queda contigo por estabilidad y el más ideologizado no tiene muchas más opciones viables. Resultado, el presidente siempre es el centro del tablero. En medio de todo esto, Pedro Sánchez juega a equilibrista. Necesita a su izquierda, eso es evidente. Sin esos votos no hay mayoría, pero tampoco puede permitir que ese espacio le marque el paso o le robe el protagonismo. Así que adopta parte de su retórica sobre memoria histórica, feminismo, política internacional, pero a la vez intenta proyectar imagen de estadía, de líder europeo, de figura institucional. Es un cálculo constante, un día guiño a los socios y el siguiente mensaje a Bruselas, un día discurso combativo y al siguiente tono moderado, y mientras tanto la maquinaria sigue funcionando. Y en paralelo a todo ese ruido mediático, político y empresarial, hay algo mucho más silencioso que sobrevuela la conversación. En un edificio discreto, lejos de cámaras y focos, siguen guardados dos informes que podrían reventar el relato oficial de los últimos años, el de Pegasus y el del 11M, dos carpetas que, por separado, ya generan teorías, sospechas y debates eternos. Juntas serían dinamita pura. La cuestión ya no es solo que contienen
tienen exactamente esos documentos. La cuestión es cuánto tiempo más podrán mantenerse bajo llave si el malestar interno crece y las tensiones políticas siguen escalando. Porque cuando en las cloacas del Estado empieza a oler a rebelión silenciosa, las filtraciones dejan de ser ciencia ficción y se convierten en una posibilidad real. Y ahí sí que el tablero entero podría saltar por los aires. Pero bueno amigos, este es el vídeo de hoy. Darle like, suscribiros y dejarme en la cajita de los comentarios cuál es vuestra opinión sobre esto. ¿Qué pensáis sobre lo que está haciendo Pablo Iglesias con Movistar Plus y su programa? ¿Qué opináis sobre los dos documentos que todavía no salen a la luz en el CNI? Dejándomelo saber en la cajita de comentarios.